Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, el número de asesinatos ha disminuido de forma sostenida y el país está cada vez más cerca de mostrar las mejores cifras en el último cuarto de siglo. Esto es algo que reconocen hasta sus más férreos opositores. Sin embargo, también desde que Bukele alcanzó la presidencia, a esas cifras siempre las han acompañado rumores sobre si la reducción no se podría deber a un pacto entre su gobierno y las maras, las violentas pandillas responsables de la mayor parte de los homicidios en la nación. Durante el primer año de su mandato, nunca pasaron de ser rumores, sospechas, acusaciones, sin nada mínimamente firme que apuntara en esa dirección. Hasta ahora. Según un amplio reportaje del diario digital salvadoreño El Faro, desde junio de 2019 se vienen produciendo reuniones entre representantes del gobierno y los principales líderes de la Mara Salvatrucha 13 en prisión. El objetivo, un pacto por la reducción de homicidios y apoyo al partido de Bukele para las elecciones legislativas de 2021 a cambio de beneficios para los pandilleros. La investigación incluye documentos oficiales sobre las reuniones registrados por funcionarios del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, donde se habrían llevado a cabo 14 encuentros. Los funcionarios del gobierno entraban al penal acompañados por hombres encapuchados que serían pandilleros no encarcelados que servían de correo entre el jefe del grupo dentro del penal y los maras de afuera para intercambiar novedades y órdenes. Siempre según El Faro, en las reuniones participaron el director de centros penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín. La Fiscalía anunció que abriría una investigación y solicitó las imágenes de seguridad de los centros penitenciarios para comprobar si existieron dichos encuentros o no. Nayib Bukele negó de plano cualquier tipo de negociación y mucho menos de pacto. Para demostrar que no hay trato especial a los pandilleros, el gobierno invitó a periodistas nacionales e internacionales a un recorrido por varias prisiones para mostrar las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran miles de reclusos. Porque además, según El Faro, el gobierno habría aceptado revertir la decisión de juntar a miembros de pandillas rivales en las mismas celdas, establecida en abril, y habría flexibilizado algunas reglas del régimen de máxima seguridad. Al mostrar centros con los pandilleros mezclados y amontonados, Bukele buscaba demostrar que la totalidad de lo afirmado en el reportaje es falso. Otro argumento esgrimido por el presidente fue que no podían acusarlo un día de estar violando los derechos humanos de los pandilleros presos y al día siguiente denunciar que mantiene un pacto con ellos. Sin embargo, quedaron varias preguntas abiertas. ¿Qué hay del centenar de documentos oficiales sobre las reuniones? ¿De qué se habló en esos encuentros? ¿O no se produjeron y los documentos son todos falsificaciones, incluidas firmas y sellos? Pero es difícil obtener respuestas totalmente sinceras en este caso cuando quienes deben responderlas están obligados a negarlo todo por ley. En El Salvador, el marco legal prohíbe expresamente negociar con las maras, que fueron declaradas como organizaciones terroristas en 2015. Es decir, esté negociando o no, haya pactado o no, ni Bukele ni nadie en El Salvador puede reconocerlo porque es la confesión pública de un delito, y muy grave. Pero a pesar de la legislación, la historia reciente demuestra que las negociaciones entre gobiernos y maras son casi tan cotidianas en el país como comer pupusas. Tanto el FMLN como Arena, los dos partidos que gobernaron alternadamente El Salvador desde 1994 hasta el año pasado, están inmersos en procesos judiciales por presuntos pactos en el pasado. El propio Bukele también fue señalado de pactos secretos con las pandillas cuando era alcalde de la capital. Parte de su equipo de entonces está siendo investigado por aquellas presuntas negociaciones o aparece entre los mencionados en los documentos revelados esta semana. La práctica habitual en estos años ha sido el partido A negociando mientras negaba toda negociación y acusaba al partido B de estar negociando, y a su vez el partido B también negociaba mientras acusaba al partido A de estar negociando. Entonces, como en El Salvador nunca ningún gobierno va a admitir ni en público ni en privado que está negociando con las pandillas, la única forma de saber si realmente existe algún tipo de acuerdo o pacto es observar una serie de indicios y hacerse muchas preguntas. Los índices de homicidios están más bajos que nunca bajo el gobierno de Bukele, pero iniciaron su declive ya en 2015. ¿Quiere decir esto que de existir una negociación ya venía desde antes? ¿O sí es posible contener a las maras sin sentarse con ellas? ¿Pudiera ser que la estrategia de control territorial del presidente esté funcionando?
Podría ser, pero muchos de los gobiernos que lo antecedieron también aplicaron medidas de seguridad drásticas, en ocasiones con nombres rimbombantes como Plan Mano Dura o Plan Super Mano Dura, y también con presencia de las Fuerzas Armadas, siempre con resultados muy efectistas, pero poco efectivos. ¿Por qué ahora sí la mano dura estaría funcionando? Por otro lado, observadores en el terreno indican que no es que las maras hayan dejado de controlar ciertos barrios o zonas, sino que han dejado de disputárselas entre sí, que es una cosa muy distinta con implicaciones muy distintas. ¿Cómo se explica que miembros de pandillas rivales como MS-13 y Barrio 18, que se odian hace décadas, no se estén tocando ni un cabello mientras ocupan la misma celda? Por muy estrictas que sean las medidas de seguridad en una prisión, si un recluso quiere matar a otro en la celda que comparten, lo mata. ¿Existe una tregua entre pandillas motivada a que de repente decidieron dejar de disputarse territorios y de matarse en cuanto se tienen enfrente, que son las dos actividades que los hace ser maras y no club vecinal de ajedrez? Muchas preguntas y casi ninguna con una respuesta firme y demostrable. Pero tal vez algunas respuestas tan solo sean cuestión de tiempo, de unos 5 meses para ser más exactos. En febrero de 2021 hay elecciones legislativas en El Salvador. El presidente Bukele, según sus propias palabras, necesita controlar la asamblea para que lo dejen gobernar tranquilo. De hecho, su explicación más habitual cuando las cosas no salen como se espera es que la asamblea no aprobó una medida suya o un presupuesto que solicitó. Según el reportaje del Faro, ante una victoria tan necesaria, Bukele no solo habría pactado con las pandillas la reducción de homicidios para aumentar su popularidad, sino también la movilización electoral de los barrios controlados por las maras, que cuentan con unos 70.000 miembros activos y una base social que podría llegar a los 300.000 simpatizantes y colaboradores. Casi 5 de cada 100 habitantes. Si el partido de Bukele obtiene una mayoría aplastante en esos comicios, además del espaldarazo político que supondría, podrá dictar o reformar leyes que ahora no puede. Y si efectivamente pactó con las maras y eso llevó a que el número de homicidios se mantenga por el suelo, ¿quién se acordará de lo que decía una vieja ley o si negoció o no negoció, si El Salvador pasa definitivamente de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros de Centroamérica? También puede ocurrir que el supuesto pacto se rompa antes o después de las elecciones, lo que podría derivar en un brusco repunte en los homicidios como ya sucedió en el pasado, o que nunca haya habido pacto. Porque a la luz de lo visto en estos días, hay agujeros argumentativos tanto en los que defienden vehementemente la existencia de un pacto como en los que la niegan. Porque aunque parezca contradictorio acusar a alguien de violar los derechos humanos de un determinado grupo y al mismo tiempo acusarlo de estar negociando con ese mismo grupo, en política no lo es. Sí, violar los derechos humanos de un mismo grupo al mismo tiempo que se negocia o se pacta con él es común en conflictos armados de todo tipo. Algo que en El Salvador conocen de primera mano porque vivieron una larga y cruenta guerra civil en la que las negociaciones convivieron con las hostilidades. Sin duda, la realidad palpable de la disminución de los homicidios es una excelente noticia para El Salvador. Pero a juzgar por las polémicas que levanta el asunto en la ciudadanía, los medios y las redes sociales, también parece que muchos salvadoreños tienen bastantes dudas sobre cómo se logró y sobre todo si fue a cambio de algo.